Muy buenas tardes a todos, honorables miembros del Presidium, directivos, maestros, estudiantes e invitados. Bienvenidos al 10º Congreso Uninterius 2018, Derechos Humanos en México. Mi nombre es Carlos Gutiérrez Ávila y hoy tengo el honor de recibirles este 29 de noviembre y ser el anfitrión durante esta inauguración. Antes de continuar el programa, presentaremos a los miembros del Presidium que esta tarde nos honren con su presencia. El doctor Francisco Javier Espinosa Romero, rector de la Universidad Internacional. El maestro José Alberto Gama Arroyo. El maestro Ian Raciel Guadarrama Ángeles, director de las carreras en Derecho, Comercio Exterior, Ciencias Políticas y Gestión Pública. Maestra Marta Liliana del Valle Franco, directora de las carreras de Economía, Finanzas, Administración y Contaduría. El maestro Luis David Espinosa Perea, director de las carreras Mercadotecnia y Publicidad, Administración de Empresas Turísticas, Mercadotecnia y Administración y Mercadotecnia. El maestro Óscar Torrealba Rodríguez, director de la carrera de Administración de Negocios Internacionales. La maestra Lorena García Tello, directora de los programas de posgrado en negocios. Entre algunos invitados especiales con los que contamos esta tarde se encuentra Max García Vergara, presidente del Comité Estudiantil de Uninter Endex. También se encuentra Jonathan Hamilton, presidente de Jóvenes Canaco Servitur de Cuernavaca. A continuación, cedo el micrófono al maestro José Adalberto Gama Arroyo, director de la Escuela de Negocios, Derecho y Ciencias Sociales, quien dará unas palabras de bienvenida. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí, a nombre de la Universidad Internacional y la Escuela de Negocios, Derecho y Ciencias Sociales, darles la más cordial bienvenida, los miembros del Presidium, maestros de la Universidad Internacional, directores, invitados especiales, estudiantes de las carreras de Derecho, de Ciencias Políticas, de Negocios en general, Relaciones Internacionales y estudiantes de otras universidades y público en general. Sean bienvenidos a este Uninterius 2018, el cual lleva por nombre Derechos Humanos en México, un tema de mucha importancia y trascendencia para la actualidad de nuestro país. Es por ello que, además de darles la bienvenida, quiero hacerles una cordial invitación. Una invitación para que aprovechen al máximo este espacio de reflexión. De acuerdo a Naciones Unidas, nuestro país se encuentra dentro de los países que más se violan los derechos humanos. Por lo tanto, el día de hoy y el día de mañana, que vamos a tener conferencistas de talla internacional, por favor aprovéchenlos para que el día de mañana todos los que estamos aquí, seamos parte del cambio y transformemos nuestra sociedad, hagamos que los derechos humanos sean respetados y cumplidos a cabalidad. Por lo tanto, nuevamente les doy la más bienvenida y les deseo el mejor de los éxitos. Agradecemos sus palabras, maestro Adalberto, y ahora cedo el micrófono al maestro Ian Raciel Guadarrama Ángeles,
director de las carreras en Derecho, Comercio Exterior, Ciencias Políticas y Gestión Pública, quien dará unas palabras alusivas a este congreso. Buenas tardes, distinguidos miembros del Presidium, directivos, maestros, alumnos e invitados especiales que nos acompañan. La evolución de los derechos humanos ilustra claramente la lucha de la humanidad por crear un mundo mejor. Robert Allen. La humanidad ha luchado durante bastantes años por los derechos humanos. En México tenemos bastante camino que recorrer en este tema. En México, la mayoría de las personas que luchan por defender sus derechos humanos y los de otros son víctimas del poder, la corrupción y la impunidad. Necesitamos fortalecer nuestros mecanismos de defensa. Necesitamos jóvenes que trabajen en beneficio de los derechos humanos, que motiven a más jóvenes a conocer sus derechos humanos y exigir su cumplimiento. En México necesitamos de más empatía, de más respeto, de más justicia. Necesitamos ayudar al que lo necesita y luchar por hacer que nuestra sociedad entienda que los derechos humanos no solamente deben ser respetados por las instituciones, los derechos humanos deben ser respetados por todos y cada uno de nosotros. Se hace tarde. Mientras nosotros como sociedad no entendamos que el respeto al derecho humano es básico para el bienestar social, para la justicia, para la igualdad y para la equidad, la paz seguirá escapando de nuestras manos. Como decía el economista Kofi Annan, los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquezcanlos. Son lo mejor de nosotros. Denles vida. Gracias y disfruten al máximo su Congreso Uninterius 2018. Muchas gracias, maestro Ian. Contamos también con algunos otros invitados especiales, entre los que se encuentran Jaime Francisco Carrillo, comisionado de Pymes Canaco Cuernavaca. Fuerte aplauso, por favor. Así como Norberto Velázquez, de Jóvenes de la Alianza del Pacífico. Un fuerte aplauso. Ahora, en estos momentos recibiremos a la Filarmónica de Cuernavaca de Uninter, coordinada por la señora Luz Elena Gálvez, con un fuerte aplauso, por favor. Ellos estarán interpretando La Llorona de Chabela Vargas y Mexican Overture, un popurrí de música mexicana.
Despedimos a la Filarmónica de Cuernavaca en Uninter, agradeciendo su excelente participación. Para finalizar con nuestros invitados especiales, contamos con la presencia de Carlos Hodge, director de Gaia Médica. Un fuerte aplauso, por favor. Así como el licenciado Cristian Iván Velasco Alcocer, presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos. Un fuerte aplauso. Ahora, para inaugurar oficialmente Uninterluz, el rector de la Universidad Internacional, el doctor Francisco Javier Espinosa Romero. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es siempre gratificante, siempre hermoso estar en un evento donde se transmiten conocimientos frescos a nuestros estudiantes, conocimientos de profesionales que están al día, de personas que están viviendo en el trabajo diario, en la actividad continua, lo que ustedes ven, que fortalecen con sus palabras, con sus conocimientos, lo que ustedes ven en la sala de clase. Agradezco mucho, profesor Gama, Ian, Lorena, Liliana, Luis David, Oscar. Les agradezco mucho todo el esfuerzo para llegar a este Uninterluz 2018. Corrijo, es 11º. Estoy seguro que lo que van a escuchar, lo que van a experimentar el día de hoy y mañana, 29 y 30 de noviembre, les va a ayudar a reflexionar, a incluirlo en su praxis. Y las palabras que se decían hace un momento, lo posicionado de México a media tabla o abajo de media tabla en el respeto a los derechos humanos, es un esfuerzo en el que todos juntos debemos trabajar, pero más los especialistas en ello. Todos los ciudadanos, todas las personas, con el apoyo de ustedes, los que van a profundizar más en este campo. Agradezco mucho su asistencia, sé que hay estudiantes no solo de Uninter, no solo de Derecho, sino de muchas carreras de Uninter y de otras universidades. A nuestros visitantes, a nuestros conferencistas, muchas gracias por estar con nosotros. Les invito un momento a ponerse de pie para proceder a inaugurar este 11º Uninterluz, que sea para el beneficio de todos los aquí presentes, nuestras familias y toda la sociedad. Felicidades para todos. Siendo las 3:39, declaro inaugurados formalmente estos trabajos. Muchas gracias. A continuación, despedimos a los miembros del Presidium con un fuerte aplauso. Nuestro conferencista es el licenciado José Alfredo de la Rosa Martínez, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. El licenciado José Alfredo es licenciado en Derecho con posgrado en Derecho Laboral.
Ha sido secretario de Acuerdos adscrito a la Junta Especial número 2 y asimismo es apoderado legal de más de 30 empresas y socio director de La Rosa Abogados y Asociados S.C. Sin más preámbulos, los dejamos con el licenciado José Alfredo con la conferencia Derechos Humanos en Materia Laboral. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. Agradezco la presentación que hacen de un servidor y fui invitado para tratar el tema de derechos laborales o derechos humanos en materia laboral. Para comenzar con mi tema, considero importante hacer una referencia de lo que son los derechos humanos en México. ¿Me ayudas, Óscar? Consideramos que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentados en la dignidad humana, cuya realización resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. Este conjunto de prerrogativas se encuentran establecidas en México en la Constitución Política, así como en las leyes y diversos tratados internacionales. Los derechos humanos son los derechos inherentes a todas las personas sin distinción alguna, sin distinción de nacionalidad, de lugar de residencia, de sexo, de origen nacional o étnico, de color, de religión, de lengua o de cualquier otra condición. En México todos los hombres y mujeres tenemos los mismos derechos humanos. En relación con los derechos humanos, el derecho internacional establece la obligación que tienen todos los gobiernos de tomar las medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar en determinada forma en otras situaciones para proteger los derechos de todas las personas o de todos los grupos. En México, la protección de los derechos humanos de los hombres y las mujeres ha evolucionado y se enriquece día con día. En la actualidad podemos señalar de manera categórica que dicho marco de protección y de acción se aplica de manera obligatoria para todas las autoridades, todas las instituciones públicas o privadas, así como todos los particulares. Los derechos humanos en México tienen su fundamento en el artículo 1 de nuestra Constitución. En este se señalan de manera clara los derechos que todos los mexicanos, hombres y mujeres, tenemos y la obligación de las autoridades de procurar su cumplimiento. Dentro del artículo 1 de nuestra Constitución se desprenden 4 principios fundamentales. Estos 4 principios fundamentales nos motivan o nos surgen de ahí nuestros derechos humanos. Primero tenemos el principio de la universalidad, con el que podemos entender que el derecho humano son los derechos que le corresponden a todas las personas por igual. En México los derechos humanos, como ya les decía, son los derechos que tenemos todos los hombres y todas las mujeres. Encontramos también en este fundamento, en el artículo 1 de nuestra Constitución, el principio de la interdependencia. Con este principio podemos entender que los derechos humanos se encuentran ligados unos y otros, de tal manera que la relación de unos y otros es indispensable, es decir, que no se puede entender un derecho humano sin atender a los demás derechos. El principio de la indivisibilidad. Con este podemos entender que se disfrutan de todos los derechos humanos, solo es posible en conjunto y no de manera aislada. Es decir, que no podemos aislar un derecho que tenemos con los demás derechos. El principio de la progresividad es el que impone a la obligación al gobierno de procurar que se cumplan estos derechos. Es el gobierno el que tiene la obligación de procurar que
se cumplan los derechos humanos que tenemos todos los hombres y todas las mujeres. El gobierno tiene la obligación de contribuir con el desarrollo integral de las personas, de vigilar que todas las personas estén protegidas de los abusos de las autoridades, de los abusos de servidores públicos y de abusos de los mismos particulares. Es importante el interés de las actuaciones de todos los servidores públicos, es decir, vigilar que los servidores públicos no abusen del poder que tienen, que los servidores públicos en todos los niveles, sin importar el nivel federal o local, cumplan con sus obligaciones y que se cumplan los derechos y se vigilen que esas autoridades no abusen del poder que ellos tienen. Para entender los derechos humanos los podemos clasificar en 3 grandes grupos. El primero de ellos es el grupo de los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, el derecho a la legalidad, el derecho a la libertad de expresión. ¿Me podrían ayudar volteándolo tantito? El segundo grupo son los derechos económicos, sociales y culturales. Entre los encontramos el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social. El tercer gran grupo encontramos los derechos personales que comparten un interés común, el derecho colectivo, el derecho de las asociaciones. Es importante decir que independientemente de la clasificación que hemos visto de los derechos humanos, estos no tienen jerarquía, es decir, todos son iguales ante la ley. Todos los derechos tienen las mismas importancias y estos deben ser tratados de manera global, de manera justa, de manera equitativa, y el gobierno tiene que pugnar porque los derechos humanos se cumplan de manera satisfactoria. Como ya dijimos, en el segundo gran grupo de los derechos humanos encontramos los derechos al trabajo y a la seguridad social. En relación al derecho humano en el trabajo, el doctor Jorge Carpizo sostenía que todo hombre, por el solo hecho de serlo, tiene el derecho a llevar una vida digna, es decir, una vida con satisfactores económicos, sociales y culturales, suficientes que le permitan realizarse como ser humano y ser útil a la comunidad. Del mismo modo, encontramos otras frases, como la de José Martí, que también sostenía que el derecho del obrero no puede ser nunca el odio del gobierno, es la armonía, la conciliación, el acercamiento común de unos y de otros. De esta manera podemos entender que los derechos laborales son el conjunto de derechos que le permiten a una persona contar con las condiciones indispensables y mínimas para llevar a cabo un acuerdo con la dignidad humana. El catálogo de derechos humanos es muy extenso en materia laboral. Podemos encontrar 4 grandes grupos. En el primer grupo podemos encontrar los derechos que tiene toda persona para acceder a un empleo. En el segundo gran grupo podemos encontrar los derechos a la formación o a la capacitación que tenemos para acceder a los empleos. En el tercer gran grupo, los derechos que tienen todas las personas durante la vigencia de una relación laboral. Es decir, los derechos que tienen los trabajadores desde el momento en que son contratados hasta el momento en que termina una relación de trabajo laboral, independientemente de que la manera en que surja, encontramos el tercer gran grupo, que son los derechos que tienen los trabajadores cuando termina la relación de trabajo. En México, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, así como la Organización Internacional del Trabajo, ha tenido una presencia significativa en el desarrollo de los derechos humanos en materia laboral, los cuales surgen de la necesidad de establecer condiciones elementales que aseguren la existencia y fortalezcan el desarrollo de cada persona. Estos se encuentran sujetos a la dignidad humana. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, podemos relacionar en el ámbito laboral cuáles son los que consideran básicos e indispensables para avanzar con el respeto a la dignidad, el desarrollo pleno del ser humano, entre los que encontramos
el derecho de toda persona a la seguridad social, el derecho de toda la persona a elegir libremente su trabajo, el derecho a tener condiciones equitativas y satisfactorias en el trabajo, el derecho a la igualdad, el derecho a un salario igual por un trabajo igual, el derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure a los trabajadores y a su familia una existencia digna, el derecho a formar sindicatos o a sindicalizarse para la defensa de los intereses, el derecho al descanso y disfrute del tiempo libre, el derecho a una limitación de una jornada de trabajo, el derecho a vacaciones periódicas, el derecho a tener una vivienda que cuente con los satisfactores o los servicios necesarios o suficientes para que viva el trabajador y su familia, el derecho a la protección de la maternidad y de la infancia. De igual manera, la Organización Internacional del Trabajo, en su Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, destaca los siguientes derechos laborales. El derecho al trabajo, el derecho a un salario equitativo e igual trabajo por salario igual, el derecho a la no discriminación, el derecho a la protección y asistencia en favor de los niños, el derecho a la seguridad e higiene laboral, el derecho a la igualdad de oportunidades en el trabajo, el derecho a descanso y vacaciones periódicas, el derecho a la limitación razonable de los derechos del trabajo, el derecho a una remuneración cuando se elaboren días festivos, el derecho a fundar sindicatos o afiliarse a alguno de su elección, el derecho a los sindicatos a formar federaciones y confederaciones, el derecho de huelga, el derecho de protección a la maternidad, el derecho que toda persona tiene a la seguridad social, la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso. Sin duda podemos ver que estas dos organizaciones tienen un catálogo muy importante que podríamos considerar de difícil cumplimiento, por lo cual en México el legislador tiene que entender que en una relación de trabajo existe alguien más débil que otro. Nosotros podemos entender que el trabajador es la parte débil en una relación de trabajo. Entendiendo ese legislador se puede inspirar en desarrollar leyes o derechos para los trabajadores con el ánimo de conseguir o con la intención de conseguir la equidad y el equilibrio entre los factores de producción, es decir, la equidad y equilibrio entre los patrones y los trabajadores. Como hemos podido ver, los derechos humanos en materia laboral hacen mucho hincapié o mucha importancia en la dignidad humana. Por eso podríamos entender o debemos de entender qué significa ser digno de algo. Considero que esa frase o es el origen de los derechos laborales, el origen de los derechos que tienen los trabajadores, y con esa expresión podemos entender que ser digno de algo es la expresión que podemos entender como la posibilidad de obtener una prestación determinada. El ser digno de algo nos da derecho a poder exigir cuando creemos merecerlo. En este caso, el trabajador, al momento de prestar su servicio, genera derechos y consideramos que es digno de que esos derechos le sean reconocidos con el pago y cumplimiento de diversas prestaciones. En materia laboral, la dignidad humana motiva al legislador para fundamentar o para buscar equilibrios y conseguir la igualdad, la libertad en el trabajo, un trato digno, sin distinción ni discriminación. En México, por primera vez en la reforma que se dio a la Ley Federal del Trabajo en el mes de noviembre del 2012, el legislador integra a la definición del trabajo el término de trabajo decente o trabajo digno.
En términos de la definición que hace el artículo 2 de la Ley Federal de Trabajo, entendemos que este se debe de desarrollar en condiciones de igualdad y no discriminación. Este debe de permitir el acceso a la seguridad social. Este debe garantizar un salario remunerador para el trabajador. Este debe de garantizar que el trabajador reciba capacitación y adiestramiento. Este debe de garantizar que las condiciones de seguridad y higiene en las que el trabajador desarrolla sus actividades sean las más apropiadas con el ánimo de evitar accidentes y que el trabajador no adquiera enfermedades en el desempeño de sus actividades. Como ya dijimos, los derechos humanos en materia laboral tienen su fundamento en el artículo 5 y 123 de nuestra Constitución. Son los artículos en los que el legislador nos señala los derechos que tienen los trabajadores. La Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado las consideramos como leyes reglamentarias de esos artículos, las leyes reglamentarias del artículo 123 constitucional. Dentro de estas leyes encontramos básicamente el derecho que tienen los trabajadores a la estabilidad en el empleo. Como estabilidad en el empleo podemos entender el derecho que tiene el trabajador a no ser despedido de su empleo y la protección que le da el legislador para el caso que el trabajador sea despedido de su empleo es el pago de una indemnización si el trabajador es despedido de manera injustificada o a que el trabajador sea reinstalado. En el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador tiene la opción de elegir, haciendo uso de su derecho de estabilidad en el empleo, de elegir qué prestación va a demandar, el cumplimiento del contrato en una reinstalación forzosa o la indemnización constitucional. En esos derechos podemos constreñir el derecho de la estabilidad en el empleo. Como número 2, tenemos el derecho a la no discriminación entre hombres y mujeres frente al patrón, el derecho a recibir las mismas oportunidades en el goce del ejercicio de sus derechos. Como ya dijimos, para la Constitución, los derechos humanos y los derechos humanos en materia laboral son iguales para hombres y mujeres. En ese orden de ideas, los trabajadores y las trabajadoras tienen los mismos derechos ante el patrón. Este se encuentra su fundamento en la definición que hace el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. En este artículo nos señala que todos los hombres son iguales para el trabajador. Todos los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos ante el patrón. El derecho a ser indemnizado hasta con 3 meses de salario o a ser reinstalado en su trabajo en caso de desaparición injustificada de su empleo. Como ya dijimos, el derecho a la estabilidad en empleo nos da la oportunidad de elegir cuando consideramos somos despedidos de manera injustificada, a elegir entre que seamos reinstalados o que seamos indemnizados. La Constitución marca la indemnización constitucional que equivale en materia laboral a 3 meses de salario. Cuando el trabajador acredita que fue despedido de manera injustificada, la Junta o las autoridades en materia de trabajo podrán condenar o deberán condenar al patrón, si el trabajador eligió por la indemnización, al pago de 3 meses de salario porque los derechos de estabilidad en el empleo le fueron violados. El derecho a percibir una remuneración adicional para el caso de laborar jornada extraordinaria. Con el ánimo de respetar la dignidad humana, el legislador pone límites a las jornadas de trabajo y sanciona o le impone una obligación al patrón para el caso del que el trabajador labore más del tiempo máximo permitido por la ley, de pagar ese tiempo extraordinario. Es decir, que si el trabajador es obligado a laborar un tiempo adicional a la jornada máxima laboral, el patrón tiene la obligación de pagar, respetándole el derecho humano. El derecho a la capacitación y adiestramiento. El artículo 123 en su fracción o en su inciso A de la Ley Federal del Trabajo impone a los patrones la obligación
de capacitar y adiestrar a los trabajadores. Esto con el ánimo de procurarles una mejor calidad de vida, con el ánimo de que su actividad sea desarrollada de una manera profesional en beneficio de sus intereses, en beneficio de los intereses también del patrón y también del trabajador, en el sentido que si el patrón se procura en capacitar a sus trabajadores, estos van a desarrollar sus mejores actividades y es un ganar-ganar para las dos partes. El derecho que tienen los trabajadores a desempeñar su trabajo bajo condiciones higiénicas, es decir, que su lugar de trabajo sea seguro y limpio, con el ánimo de evitar accidentes o prevenir enfermedades. El patrón tiene la obligación de asegurarse que sus centros de trabajo cumplan con todas las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad e higiene. Esto con el ánimo, repito, de que los trabajadores desempeñen sus actividades en un ambiente de trabajo sano, evitando con esto accidentes y enfermedades. El derecho que tienen los trabajadores a formar un sindicato, a ser parte de un sindicato o salirse de él y para que con ese sindicato puedan defender sus derechos. El artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo nos señala que ningún trabajador puede ser obligado a pertenecer a un sindicato. Es decir, que la elección de pertenecer o no a un sindicato es un derecho del trabajador. El derecho a una jornada laboral máxima de 8 horas. Como ya decíamos, el legislador tiene que poner límites en las jornadas de trabajo con el ánimo de que el trabajador pueda descansar y reponer energías. En nuestro país, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 61, nos señala la duración máxima de las jornadas de trabajo. En el caso de la jornada diurna, será de 8 horas, de 7 horas la nocturna y de 7 horas y media la mixta. Es decir, que los trabajadores en una jornada diurna, que podemos considerar la más larga, no pueden trabajar más de 8 horas. Con la intención de respetar su dignidad humana, con la intención de respetar sus condiciones de salud, el legislador pone estos límites en los que el patrón no se puede salir. Hablábamos de las jornadas extraordinarias. Si por necesidades del servicio el patrón obliga o le pide al trabajador que exceda de sus jornadas máximas legales, este tendrá la obligación de compensarla con una remuneración económica. El derecho a la seguridad social. El artículo 39, inciso C de la Ley Federal del Trabajo, garantiza a todos los trabajadores el derecho de la seguridad social e impone la obligación a los patrones de afiliar a todos sus trabajadores, en el caso de la Ley Federal del Trabajo, al IMSS, en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, al ISSSTE, procurándoles de esta manera la atención médica y el derecho a pensiones cuando las relaciones de trabajo terminan, sea cual sea la causa. La seguridad social protege a los trabajadores. El servicio de guardería. El artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo señala la obligación que tienen los patrones de designar áreas para que los trabajadores puedan dejar a sus hijos. Los patrones cumplen con esta obligación subrogando esa obligación al Seguro Social o al ISSSTE. Esas instituciones son las encargadas actualmente en México de asignar guarderías a las madres y padres trabajadores para que durante el desempeño de sus actividades estén resguardados sus hijos en lugares seguros y los trabajadores puedan desarrollar sus actividades sin ningún tipo de preocupación. Aunque es una obligación directamente de los patrones, les digo, los patrones subrogan esa obligación al Seguro Social y al ISSSTE y son esas instituciones las encargadas de habilitar los espacios como guarderías para el cuidado de los hijos de los trabajadores. El derecho a un día de descanso por cada 6 días de trabajo. Con el ánimo de que el trabajador pueda descansar y pasar tiempo con su familia, el legislador impuso límites en los días de trabajo. Ese límite es
el tener el derecho a un día de descanso por cada 6 días de trabajo. La manera más práctica que el patrón lo hace, de acuerdo a la sociedad o de acuerdo a cómo vivimos, es darles el descanso los domingos. No obstante, eso no es obligatorio. El día de descanso puede ser cualquier día de la semana, con la intención de que el trabajador, como les digo, conviva con su familia, reponga energías y se integre a una vida social de manera útil. El derecho que tienen los trabajadores a realizar una huelga en caso de que las condiciones de trabajo no les sean respetadas. El derecho que tienen los trabajadores a formar un sindicato o a pertenecer a él les da la facultad o les da la oportunidad de emplazar a su patrón a huelga cuando ellos sienten que sus condiciones de trabajo han sido violadas. Para que unos trabajadores puedan emplazar a huelga, lo hacen por conducto de su sindicato, que es la persona o la jurídica que tiene la legitimación para emplazar a huelga a un patrón cuando consideran violados los derechos de los trabajadores. En este caso, la violación tiene que ser colectiva, es decir, el sindicato está legitimado para proteger los derechos de los trabajadores de manera colectiva, no así de los derechos de los trabajadores de manera individual. Si se trata de una violación a los derechos de los trabajadores de manera individual, el sindicato no tendría legitimación para emplazar a huelga al patrón. El fundamento de este derecho lo encontramos en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. El derecho a la obtención de créditos para la compra de una casa que cuente con los servicios en la que el trabajador y su familia puedan vivir de manera digna. Esta obligación que la ley o el legislador le impone a los patrones también es subrogada a lo que conocemos como el Infonavit, que es el instituto creado por el gobierno para cumplir con esa obligación. En materia privada o en la Ley Federal del Trabajo, crea el Infonavit y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado crea el FOBISTE, que son las instituciones que se encargan de proporcionarle créditos a los trabajadores para que estos puedan acceder a la compra de una vivienda digna en la que puedan vivir de manera sana con sus familias. El derecho a recibir un salario de moneda de curso legal y no en especie. Seguramente todos recordamos que en la antigüedad existían lo que llamábamos las tiendas de raya, en donde el patrón, en pago de los servicios que recibía de los trabajadores, le pagaba en especie con productos para su consumo. Se supone que el legislador prohíbe esa situación y obliga al patrón a cubrir los salarios de los trabajadores en efectivo. Textualmente en efectivo, podríamos entender que es dinero sobre dinero. Los medios electrónicos ahora permiten que los patrones hagan una transferencia electrónica para el pago de sus obligaciones, justificándola con el tema de la seguridad. No considero que viole ningún derecho, mientras tanto el trabajador pueda disponer libremente de su dinero y ocuparlo o gastarlo en lo que ellos quieran, sin tener la necesidad de consumir los productos que en la antigüedad, a través de las tiendas de raya, el patrón les vendía o les entregaba como pago de los servicios que él recibía. El derecho a recibir un reparto de utilidades. El artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo le da el derecho a los trabajadores de participar en las utilidades de las empresas. El legislador, con el ánimo de encontrar un equilibrio entre los factores de producción, autoriza que los trabajadores participen en un porcentaje de las utilidades que tienen las empresas, entendiendo que esas utilidades el patrón las genera por el trabajo o por los servicios prestados por los trabajadores. El legislador considera que el participar o darle una participación a los trabajadores de las utilidades de la empresa lo considera justo y considera que de esta manera encontramos un equilibrio entre los factores de producción y eso incentiva a los trabajadores a desempeñar su trabajo de una mejor manera, procurando generar utilidades en la empresa que trabaja, porque al final del ejercicio fiscal el trabajador va a participar en un porcentaje de esas utilidades.
el derecho de las mujeres a gozar de un periodo de lactancia, con un periodo, perdón, de descanso prenatal y posnatal. ¿Qué quiere decir eso? El legislador, en protección de las mujeres que están en periodo de gestación, determinan que las mujeres tienen derecho a descansar 6 semanas antes del parto y 6 semanas posteriores al parto. 6 semanas antes con el ánimo de que se cuiden y que este parto no tenga complicaciones, y 6 semanas posteriores con la intención de que las madres trabajadoras estén convivan de manera directa con sus bebés durante esas 6 semanas posteriores. Posterior a estas semanas, las mujeres se tienen que reintegrar a sus actividades y el Estado, en cumplimiento al derecho de las guarderías, les otorga espacios para que los bebés puedan estar en un lugar seguro mientras las madres trabajadoras desempeñan sus actividades. Con la reforma de noviembre del 2012, el legislador intenta equiparar los derechos que tienen las mujeres con los hombres y nos da la oportunidad de tener un permiso de paternidad cuando nuestros hijos nacen, con la intención de procurar la convivencia que tenemos los padres con nuestros bebés. Obviamente el trato o la necesidad de tiempo es completamente distinto entre las madres y los padres trabajadores, pero el legislador, con el ánimo de encontrar un equilibrio, nos autoriza ahora también tener la oportunidad de faltar a nuestras labores 5 días para convivir con nuestra esposa y con nuestros hijos recién nacidos. El fundamento es el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. El derecho que tienen los trabajadores a establecer las condiciones bajo las cuales se va a prestar el servicio, es decir, el derecho que tienen los trabajadores a que las condiciones estén plasmadas en un contrato individual de trabajo. El legislador en el 2012 nos abre la oportunidad a los patrones de contratar bajo distintas modalidades a los trabajadores. Nos impone la obligación que en esos contratos, independientemente de cuál sea la denominación que se le dé al contrato, estén los datos generales del trabajador y muy en especial, de manera muy detallada, las condiciones de trabajo en las que la persona va a prestarle sus servicios, con la intención de que el trabajador no sea engañado o no sea sorprendido por parte del patrón. De esa manera, el artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo señala la obligación de la celebración de los contratos individuales de trabajo, en los que, como les digo, tienen que especificarse las condiciones claras en las que el trabajador va a prestar sus servicios. El derecho que tienen los trabajadores a recibir una constancia escrita del número de días trabajados y el salario percibido. En este punto, muchas veces ese derecho es confundido con una carta de recomendación. A veces los trabajadores se sienten satisfechos al recibir, cuando terminan una relación de trabajo, una carta de recomendación. La carta de recomendación no es el documento con el que el patrón pueda cumplir con su obligación. La obligación, la ley lo marca y habla claramente de una constancia de trabajo en la que se tiene que especificar los días en el que el trabajador prestó sus servicios al patrón y el salario que éste percibía. El fundamento de esta obligación que la ley le impone al patrón, o del derecho que la ley le da a los trabajadores, es el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. El derecho a gozar de los días de descanso establecidos en la ley. La ley nos establece días de descanso obligatorios. Entendemos como obligatorios el término de que en esos días el trabajador no debería de prestar sus servicios. Para el caso de que el trabajador en esos días preste sus servicios, el patrón estaría obligado a compensarlo de una manera adicional al salario que de común el trabajador debería de haber percibido. Conocemos las reformas a la Ley Federal del Trabajo y algunos días conmemorativos en México, de manera práctica lo recorren a los lunes previos a la celebración del día conmemorativo. En México son días de descanso obligatorio, el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración al 5 de febrero, el tercer lunes de marzo
en conmemoración al 21 de marzo. El 1 de mayo, sea el día que sea, se descansa. El 16 de septiembre, sea el día que caiga, se descansa. El tercer lunes de noviembre, en conmemoración al 20 de noviembre. El 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. El 25 de diciembre y los demás días que las leyes locales y federales electorales para el caso de elecciones ordinarias efectúen o celebren la jornada electoral. En estos días el trabajador no está obligado a prestar sus servicios y para el caso que los preste tendrá que ser remunerado con una cantidad adicional a su salario. El derecho a gozar de un salario mínimo. El derecho a gozar de un salario mínimo, su naturaleza o su sustento es que a través de la Comisión de Salarios Mínimos el gobierno determina la cantidad mínima que el trabajador debe de recibir para la adquisición de una canasta básica. Su fundamento es el artículo 85 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, que de acuerdo al análisis que hace la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ningún trabajador en México puede percibir menos de esa cantidad. Se supone que con esa cantidad, según el gobierno o según la Comisión de Salarios Mínimos, es la cantidad mínima indispensable para que el trabajador pueda tener acceso a la adquisición de una canasta básica. El derecho a un salario igual por un trabajo igual, sin discriminación de ninguna índole. Se supone que todos los trabajadores tenemos los mismos derechos sin ninguna distinción, hombres, mujeres, independientemente de nacionalidades, preferencias, creencias políticas, se supone que todos tenemos los mismos derechos. En ese orden de ideas, si un trabajador desempeña una actividad similar a la mía, tendríamos que tener los dos el mismo salario. A eso se refiere el derecho a tener un salario igual por un servicio igual. No tenemos por qué hacer una distinción entre dos trabajadores que nos desempeñan la misma actividad, hacer una distinción en el salario. Su fundamento es el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo. El derecho a un salario remunerador. Como les decía, se supone que todos trabajamos para satisfacer las necesidades nuestras y de nuestra familia. El salario remunerador se refiere a la cantidad económica que necesitamos para satisfacer esas necesidades. Trabajamos y como lo decíamos, nuestro trabajo tiene que ser digno, tenemos que ser merecedores de una cantidad económica suficiente para satisfacer nuestras necesidades y la de nuestras familias. El artículo 83 nos da ese fundamento. El derecho al aguinaldo. En la Ley Federal del Trabajo se establece que la obligación de los patrones a pagar una cantidad económica mínima garantizada por la ley de 15 días de salario antes del 20 de diciembre. El espíritu de este derecho es que el legislador considera que en las épocas de diciembre, todos por las festividades, todos tenemos necesidad de realizar mayores gastos o gastos adicionales a los gastos que estamos acostumbrados. Con el ánimo de darle esos satisfactores a los trabajadores, el legislador le impone la obligación al patrón de adicionar a su salario, pagarle una cantidad por aguinaldo que se supone le servirá al trabajador para cubrir los gastos en las épocas decembrinas y cubrir las necesidades de sus familias. El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo nos da ese fundamento. El derecho que tenemos a un periodo de vacacional que permita la integración de los trabajadores con su familia y la conservación de su integridad física y mental. El legislador considera que un día a la semana no es suficiente para que el trabajador conviva con su familia, reponga energías. Por eso nos da la obligación o le da la obligación a los patrones de adicional al día de descanso de la semana, adicional a un día de descanso por cada 6 días de trabajo, le impone la obligación de permitir a los trabajadores ir a descansar por periodos mínimos en el primer año de 6 días. La naturaleza
de esa prestación, como les digo, es el ánimo de que el trabajador descanse y además tenga vida social, que se integre con su familia. Adicional a ese derecho, le da la obligación al patrón de pagar una prima vacacional para disfrutar de ese periodo, independientemente de su salario, su prima vacacional, para que supuestamente con ese salario que todos consideramos a veces insuficiente, con esa prima vacacional que todos consideramos insuficiente, el legislador considera que con ese dinero el trabajador va a cumplir o va a hacer uso de ese derecho. Por último, el pago de una prima de antigüedad. El artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo le impone a la obligación a los patrones de pagar primas de antigüedades por los servicios prestados por los trabajadores. Esta prestación es un poquito extraña porque el artículo 162 impone condiciones para la procedencia de esa prima de antigüedad. Dice que los trabajadores de plana tienen derecho al pago de una prima de antigüedad bajo las siguientes condiciones. La prima de antigüedad consiste en el pago de 12 días de salario por cada año de servicios. 12 días de salario que están limitados por la propia ley. 12 días de salario que todos podríamos entender como el salario que percibe el trabajador por la prestación de sus servicios. La misma ley limita esa prima de antigüedad y le da el derecho al trabajador a percibir solamente el pago de 12 días de salario, cuantificados al doble del salario mínimo, cuando el trabajador gana más de 2 veces el salario mínimo. Volvemos a decir, el legislador, con la intención de equilibrar los factores de producción, pretende cumplir recomendaciones, pretende cumplir con principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, pretende cumplir principios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, pero de una manera graciosa limita el derecho del trabajador y solamente le dice, tienes derecho a 12 días, pero esos 12 días no pueden ser superiores al doble del salario mínimo. Es una posición desde mi punto de vista un poquito contradictoria. Como les decía, los derechos humanos en materia laboral en México han avanzado. Considero que de acuerdo a la reforma de noviembre del 2012, los trabajadores tienen una mayor seguridad, le impone más obligaciones a los patrones. No obstante, en el ánimo de encontrar el equilibrio entre los factores de producción, considero que el legislador se equivoca en otorgar muchas prerrogativas. Desde mi punto de vista, el tema sindical es un tema que todavía nos falta mucho por desarrollar. El tema sindical en México, el legislador, considero yo, se equivoca en determinar tantas facultades a los sindicatos, porque eso concretamente, desde mi punto de vista, está haciendo que las inversiones huyan de México. Conozco muchos empresarios que su preocupación es que le entre un sindicato a su empresa. Dentro de la intención del legislador de encontrar ese equilibrio, vuelvo a repetir, se equivoca y a veces como patrones siempre queremos pagar menos y como trabajadores siempre queremos ganar más. En ese juego y estira y afloje no se ha encontrado un verdadero equilibrio. Otro de los problemas que en derechos humanos en materia laboral tenemos es la impartición de justicia laboral. El trabajador tiene derecho a acudir a las juntas locales de conciliación y arbitraje, a las juntas federales de conciliación y arbitraje, en relación a los trabajadores al servicio del Estado, a los tribunales de conciliación y arbitraje, pero nos encontramos que el trabajador tiene la intención de hacer valer sus derechos de manera pronta y expedita, eso dice la ley, pero nos encontramos juicios de 4 o 5 años, nos encontramos gente que a veces no está del todo capacitada para la impartición de justicia y el legislador podrá tener mucho interés o mucha buena intención de hacer valer o defender, como es su obligación, los derechos humanos de los trabajadores, pero el mismo Estado no colabora con la intención del gobierno. El mismo Estado, a través de sus funcionarios, retarda procedimientos, a lo mejor no de manera intencional. La carga de trabajo a veces es muy grande y los procedimientos llevan años en resolverse, a veces no son resueltos de la mejor manera, pero nos falta mucho por hacer. Esos son los puntos que considero importantes en los que el gobierno federal tiene que trabajar para que de verdad podamos entender una preocupación
de los derechos humanos en materia laboral y que de verdad podamos entender que los derechos humanos en materia laboral, como lo dijimos, sean tendientes a dignificar al trabajador o a que el trabajador tenga una vida digna, él y sus familias. Le pedimos a la maestra Albavera Barajas Nidia Carol que pase con nosotros. Ella va a hacer la entrega del reconocimiento y un presente a nuestro primer conferencista. A nombre de Universidad Internacional y los alumnos, principalmente del área de ENDEX, agradecemos la participación y todos los conocimientos que el día de hoy nos has compartido, licenciado Alfredo de la Rosa. Yo creo que van a ser de muchísima utilidad para la práctica y para conjuntar todo lo que los alumnos ven en aula y lo que es ahora en una vida laboral. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Asimismo, invitamos al licenciado José Alfredo a firmar uno de nuestros banners como recuerdo de su participación en nuestro congreso.